Hablábamos hace un momento del incremento de los precios en los vehículos, en las Ajá, viviendas, así es. y yo creo que este es un momento para hablar de todos esos temas con una autoridad en la materia de económica, y es nuestro asesor, bueno, yo no sé qué más. Del carro que tú te vas a comprar. No, 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 no. Está con nosotros una persona muy querida y además de eso, parte integral de este rumbo de la tarde. A El ver. doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de Ese, la Facultad de Ciencias económica, Económicas sí. de la Universidad Autónoma de Santo No, Domingo. porque próximo, ¿por qué no han dado eso ya? Lo conozco, lo Salimos de conozco. eso. Deben de entregársela Y ya, salimos pero de yo eso, no sé claro. por qué la necedad de no Sí, entregarle ya la dirección a es un economista muy brillante. brillante. ¿Estamos o Doctor, arrancamos? Sí, sí. Saludo, veo que el maestro Colombo está por ahí. sí, Un saludo especial Gracias, al maestro, gracias. sí, sí. No él, Y tenía, a él no Rudy, vino, tenía, a Rudy y también no a tenía nada que hacer Johnny, por la tarde y obviamente. cogió para acá. él vino como Alonso Perry a Ay, formar ay, ay. parte de los tanques. Los tanques. Ay, 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 ay. Bueno, están reforzados, Aquí carajo, los estamos. A ver, tanques. Siriaco, La Mujer Maravilla es la que estábamos hablando ha brillado por su ausencia hoy. Nos ha dejado abandonados. estábamos hablando de los millones que cuesta ser clase mediero en este país ya. Tener un carro y casa. Esto es impresionante. ¿eh? Sí, Yo no sí. tenía Mira, idea de lo caro que está saliendo la vida en este país Sí. para la clase No, y la media. vivienda sobre todo. Sí, ajá, Porque el mira, el vehículo tema usted puede de la prescindir inflación. de un vehículo nuevo. claro. Claro, claro. Mira, obviamente que el tema de la inflación quizás, no quizás, es el principal reto que tiene o que tienen las autoridades y que tiene la economía dominicana. No solamente en el caso de la República Dominicana, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, por poner un ejemplo, también ahí la gente está al grito. El precio incluso de los automóviles usados en Estados Unidos se ha disparado, porque también hay un componente ahí importante que se incorpora en la fabricación de vehículos, que son los chips, y que hay escasez de chips y que obviamente dos países concentran el 85% de los chips, que es Taiwán y en este caso Corea del Sur, y eso también está afectando la producción de autos en el mundo. Y claramente el precio se ha disparado, pero también hay otros componentes que están incidiendo en esos incrementos en el caso de los vehículos. El tema del flete, que eso evidentemente tiene un impacto importante. Todo el tema de la cadena de suministro, si hay una industria que se ha visto afectada en ese contexto, ha sido la industria automotriz, porque gran parte incluso de la producción de vehículos está concentrado en China. Y China también tiene dificultades en el tema de los retrasos, en el tema del uso de los chips, depende mucho de esos dos países asiáticos. De manera que es una situación bastante preocupante. Todo eso afecta grandemente a la clase media, porque la clase media es la que demanda vehículos, en cierta manera compra vehículos nuevos, vehículos usados, por la debilidad que existe en la República Dominicana del transporte colectivo. Y a eso hay que sumarle que también los combustibles se han encarecido bastante. Y aquí mantener un vehículo es altamente costoso. Las piezas incluso también que son importadas se han disparado y muchas veces hay retraso en el suministro de piezas. Todo eso forma parte de una cadena de suministro hay que, y qué bueno que ustedes pusieron ese ejemplo, porque si hay un, un bien que se puede ver cómo la cadena de suministro ha venido impactando desde los insumos iniciales hasta el consumidor final, precisamente son los vehículos. Y claramente yo pienso que en el caso de la República Dominicana, alguien me preguntó a mí hace unos meses que si era mejor comprar un vehículo en ese momento que ahora. Y yo le dije, cómpralo, porque se van a incrementar de precio. Y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido.
Un vehículo, cuando uno lo importa, al margen del tipo de cambio, que eso se ha mantenido estable, pero tiene que pagar el 10%, creo que de selectivo, un 18% de ITEVIS, creo que un 17% de pago, creo que de placa. Todo eso hace un combo de impuestos, al margen de todo, un 57%. Ofreco. Por lo tanto, es costoso realmente Muy un costoso, muy vehículo. costoso. Y la clase media que demanda, si a eso le sumamos que generalmente las personas de clase media van a ferias de vehículos, y en los últimos meses, evidentemente que hubieron ferias importantes donde las tasas de interés eran muy atractivas. Creo que la última feria que hizo el Banco de Reservas estaba otorgando una tasa de un 5.2%, pero ya esa situación cambia. ¿Por qué? Porque por el tema de la inflación, el Banco Central ha tomado una serie de medidas y eso está encareciendo y va a encarecer el crédito, y las próximas ferias que se hagan, evidentemente que van a ser con tasas de interés mucho mayores. De manera que si hay un bien que representa esa demanda de la clase media, es un vehículo nuevo, un vehículo de medio uso. Y las viviendas, evidentemente que en el caso de las viviendas, a pesar de que los costos de los materiales se han incrementado, pero no hay que olvidar que hay una demanda importante de dominicanos extranjeros y que todo eso se cotiza en dólares. Entonces, hay oficinas incluso de ingenieros que están ubicadas en Estados Unidos, en Nueva York. Por lo tanto, hay una demanda que no es local únicamente, que evidentemente sí afecta a aquellos que tenemos, por ejemplo, un salario fijo, que ganamos en pesos, pero aquellos que están allí en Estados Unidos y que generalmente compran una vivienda en la República Dominicana, un apartamento, de eso tienen menos dificultad porque están claramente comparando con una moneda fuerte con respecto a la moneda dominicana. Entonces ahí yo creo que siempre va a haber una demanda que está orientada hacia el exterior. Pero en el caso de los vehículos sí, evidentemente es un bien que representa el confort en una economía y una sociedad donde el transporte colectivo es muy débil, muy ineficiente, entonces eso representa un confort para la clase media. Y claramente ahí se ve un incremento importante en sus precios. Doctor, y en el caso de la vivienda, se han disparado también los precios. Claro, Sectores donde el metro cuadrado estaba en 1.300, $1.400, metro cuadrado de construcción, hoy se está vendiendo a 1.900 y hasta $2.000 el metro cuadrado. Mira, en el caso de los materiales y los insumos que se utilizan en la vivienda, incluso la Oficina Nacional de Estadística tiene un índice sobre los costos de los materiales. Se han incrementado más de entre un 15 y un 20%. Y claramente ahí también influyen una serie de suministros que se importan y que se han incrementado a nivel internacional. Las varillas, porque el acero está mucho más costoso, el cemento, el clinker, todo eso se ha incrementado. Eh, que son insumos. La madera llegó un momento, aunque no se usa mucho en la República Dominicana, pero también en otros países, es un componente importante en la fabricación de viviendas, y todo eso se disparó. Absolutamente todo eso se disparó. Entonces, eso se está reflejando en los costos de fabricación de una vivienda. La mano de obra también es mucho más costosa, al margen de todo. Y claramente no es fácil, pero vuelvo y reitero que ahí hay mucho más flexibilidad porque los constructores tienen una oferta que no va dirigida al dominicano de clase media, claramente, sino a los dominicanos, una parte de los dominicanos que viven en el extranjero. Entonces, este proceso apunta a que se produzca una contracción en el mercado, en ambos rubros, vehículos y bienes raíces, ¿verdad? Si las cosas siguen como van, se va a contraer el mercado. Sí, mira, hay las medidas que ha tomado el Banco Central, que son medidas claramente para contener el ritmo de crecimiento de la inflación, pero no hay que olvidar que son medidas restrictivas y que de una forma u otra eso va a cambiar
las decisiones de consumo privado y las decisiones de inversión, porque ya muchos de esos bienes, Colombo, uno lo adquiere con crédito. Por Claro. ejemplo, todos nosotros, si aprovechamos una feria por las condiciones que dan, uno se mete en un lío, como uno dice, y entonces busca una forma, y hay bancos que hacen una feria con tasas muy atractivas, entonces, pero ya eso, con las medidas que ha tomado el banco para contener el ritmo de crecimiento de la inflación, y básicamente aquella que tiene un componente monetario, esas medidas tienden a incrementar las tasas de interés y básicamente la tasa activa, que es la que generalmente uno va para cuando va a tomar un préstamo. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que todo aquello que tú tomes a crédito te va a salir mucho más costoso. Por ejemplo, el crédito hipotecario, que generalmente para la adquisición de vivienda te va a salir a una Mucho, tasa claro, mucho mucho más más caro, alta. claro. No, se ha disparado un 2-3%. Sí, 2-3%. Mira, cuando el Banco Central dice, y para que la gente entienda, que su tasa de política monetaria en tiempo de pandemia era un 3%, eso significa que todas las facilidades que le da el Banco Central al sector financiero es a esa tasa. Y le dijo en ese momento de pandemia que no podía prestarlo no más que no pasara de un 8%. Entonces, todo el mundo que tomó recursos de esos préstamos, de esos recursos, la tasa máxima era un 8%. Y por eso uno veía ferias que eran entre 5 o 6. Pero ahora que es un 5, lo que el Banco Central le está diciendo es que a partir de ahora, todo el dinero que te voy a facilitar es a esa tasa. ¿Qué significa eso? Que hay un efecto encadenamiento y luego entonces cuando los bancos tengan esos recursos los van a prestar a una tasa mucho más alta. Mucho Y más alto. claramente, como decía Jordi, eso significa que en 1 o 2 meses van a haber tasas que podrían estar en, no sé, en un 11, un 12, Ya hasta están. en un 13. Ya Y ya están por ahí, están. ya están por Es ahí. así. Entonces, eso te limita a ti tu capacidad de consumo. Si Así tú es. vas a tomar prestado para comprar no sé, un vehículo, comprar un electrodoméstico, y aquellos que vayan al banco a tomar dinero prestado para hacer un emprendimiento para un negocio, le va a salir mucho más costoso. Así Yo es. voy Por a, eso es que eso cambia las decisiones de consumo y de inversión. yo voy a volver de necio como siempre. Que no, si no soy necio, no soy yo. Yo siempre te pregunto que el país crece, la economía crece. ¿Cómo crece esto en los bolsillos de la gente? Creo que a mí me interesa, no los números, sino qué me representa esto. Pero bien, al margen de eso, yo estoy viendo que el gobierno, el presidente, anda por el país anunciando, iniciando obras multimillonarias. Tenemos un 13% de inversión en el presupuesto de este año, con una perspectiva de todos los cuartos que estamos gastando con el tema petróleo y con los problemas de inflación. ¿De dónde vamos a sacar los cuartos para hacer eso? Porque los cuartos no se reproducen solos. Mira, tú sabes que, y qué bueno que tú pones ese tema, Rudy, porque la inflación que se está produciendo básicamente en el mundo y que está afectando a la República Dominicana, necesariamente le va a cambiar al gobierno todo el marco macroeconómico que elaboró al inicio de año o antes del año dentro del presupuesto del año 2022. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, el gobierno en el marco macroeconómico establece que va a comprar el petróleo a un precio promedio, si mal no recuerdo, de 62. No, 68.20. no, 62.8. 62.8, sí. 62, perfecto, 62.8, claro. claro. Pues sin embargo, el precio del petróleo está por encima de los 91. 90. De 90, 91 por hoy. encima de 90. Sí. 91. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese diferencial te va a incrementar la factura petrolera. Por ejemplo, en el país se demandan solamente de petróleo al año 9.1 millones de barriles, sin tomar en consideración gasolina y ese tipo de derivados. Eso significa que solamente de petróleo esa factura en estos momentos tiene 300 millones de dólares adicionales.
Entonces, ¿qué ocurre? Que las decisiones que tenía el gobierno para invertir en determinada obra, lo que eso va a traer una reconfiguración y dinero que quizás estaba destinado para acelerar, por ejemplo, la construcción, por poner un caso, de la circunvalación de Asua o de Baní, eso se va a retrasar. O en caso de que ya el gobierno pueda colocar en los próximos meses los bonos soberanos que se van a utilizar para apoyo presupuestario, quizás el gobierno lo tenía fijado para la construcción de determinada obra y entonces ya eso le cambia y le reconfigura realmente las decisiones de inversión del mismo gobierno. O sea, la inflación realmente le está cambiando las decisiones no solamente a nosotros, a los hogares, sino también al mismo gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque definitivamente el gobierno tendrá que utilizar más recursos para que los precios de las gasolinas no sigan incrementándose, porque al final siempre el aspecto de la gobernanza, el aspecto social, el aspecto político, hay que mantenerlo, porque eso es un activo que la República Dominicana le ha costado mucho. Incluso no nos podemos dar el lujo de que por una situación puramente economicista tú puedas permitir que los precios suban y suban y suban y suban, porque al final eso te rompe con la estabilidad política. Y si no hay estabilidad política, entonces muchas inversiones que en la República Dominicana vienen tomando en consideración que hay cierta tranquilidad con respecto a otros países, entonces prácticamente se cae ese intangible que se ha construido en la República Dominicana durante las últimas décadas. De manera que la inflación te va a reconfigurar, si esto sigue así, te va a reconfigurar todo el marco macroeconómico del gobierno. Y no podría darse lo que en el pasado vimos, el aumento de la emisión monetaria. Bueno, yo creo que eso está prohibido, obviamente, la maquinita de Balaguer. En la ley, en el Código Monetario y Financiero. El Banco Central ha sido muy cuidadoso, eso no, después de la crisis que hubo en el año 2003, que posteriormente salió el reglamento, básicamente ya eso es prácticamente, no se puede hacer, legalmente hablando. Y tenemos... Claro, solamente en tiempo de excepción, ¿no? Incluso en el código plantea excepciones, pero yo pienso que no están dadas las condiciones para eso, porque eso puede generar en cierta manera, doctor, muchas situaciones, vamos a decir, de expectativas y puede alterar básicamente las expectativas de doctor, la gente. Doctor, el presidente dijo que si él tuviera Petrocaribe, el precio del galón del combustible en el país estuviera mucho más barato. Y yo buscando, estudiando, para entender esa expresión del presidente, descubrí que nosotros éramos beneficiados de Petrocaribe cuando el barril de petróleo sobrepasaba los $50, pues Venezuela, en el marco de Petrocaribe, nos daba un financiamiento, nos daba un fiao, para hablar en buen, a una tasa de un 1%. Bueno, claro, llegamos a acumular $4,000 millones de deuda a Venezuela, producto de Petrocaribe, que luego, afortunadamente, en el 2014 o el 2015... No, en el 2018 la financiamos. La financiamos con los bonos soberanos y la compramos en 2000... En la mitad del precio. En la mitad del precio. Pero ya eso no existe. Ya. No, pero perdón, ahí mismo, Jorge, déjame decirle algo. Mucha gente se ha confundido y ha dicho que los Petrocaribe nos daba a nosotros un precio preferencial. Nunca bajó, el precio era el mismo. No, lo que pasa Venezuela es que no podía darnos un centavo menos porque es parte de la OPEP y es un cartel que tiene un precio fijo. No la fiaban a una tasa demasiado blanda. Claro, una tasa blanda, eso sí. Mira, es muy cierto. Cuando, por ejemplo, para ponerte la situación en contexto, en el esquema de financiamiento de Petrocaribe, cuando el precio del petróleo en ese esquema era de $150, planteaba ahí, el porcentaje de la factura petrolera que se iba a financiar era un 70%. Sí. Oye bien, un 70%, si era $150 el barril,
a 1% de tasa de interés, pagadero a 23 años, más 2 años de gracia. Eran 25. Bien, y eso ocurría cuando el precio era a 100, a 80 y sobre hasta 50. $50 el barril. Sobre 50. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que eso fue ese acuerdo de cooperación energética donde participaron creo que 15 países. Verdaderamente fue un regalo. O sea, algo no visto realmente. Eso Sí, pero era parte también de una estrategia política de Hugo Chávez. Pero una estrategia política que yo pienso que fue más allá de, porque tú sabes lo que, imagínate lo siguiente, en esa situación, en ese momento, ¿qué país, por más amigo de la República Dominicana, por poner un ejemplo tradicionalmente, o qué banco, te iba a ofrecer un financiamiento a esas condiciones? Ninguno. El que diera su voto favorable Entonces, en Naciones Unidas pero lo grande, a favor de Venezuela. mira, lo grande de todo eso fue que cuando se acumuló la deuda de 4.100 millones de dólares, también la República Dominicana, por la situación después de la muerte de Chávez, después de la situación que se deterioró muchísimo en Venezuela, oye, tuvo la oportunidad de comprar esa deuda con un descuento de un 52%. Así es. Bueno, doctor, mire. Todo eso realmente fue algo que el que estuvo ahí aprovechó grandemente ese acuerdo. Mire, pero no solamente la República Dominicana, sino los 15 países. Claro, ahora, claro. ¿qué hicimos mal? Que gran parte de esos recursos que se debió de invertir en proyectos incluso de energías renovables no se hizo. Que estaba establecido para eso. Apoyo presupuestario. Claro. Bueno, doctor, hay un tema que se me va a quedar porque el tiempo, imagínense, nos pasamos con 10 minutos de la pausa. Bueno, sí. Pero hay un tema que me gustaría en una próxima ocasión, que ojalá sea pronto, tratar con ustedes, la nueva resolución de la Dirección General de Impuestos Internos sobre la exención contributiva de personas físicas y ajustes al régimen simplificado de tributación, el RST, para el ejercicio fiscal de 2022. Rápidamente, hay mecanismos que se están usando a través de normas que prácticamente son equivalentes a reformas parciales tributarias. Sí, señor. Una de ellas. Pero vamos a analizar eso en una próxima entrega. ¿Cómo no? Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Siempre, hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, hablemos con la gente. Que se exprese el pueblo. Aquí está ahora.